Bienvenidos gladiadores y gladiadoras a un nuevo video de Un Cartonazo. En nuestro video número 38 y el tema del día de hoy es Proyecto Logia. Pero antes, si estás buscando ediciones completas, cartas, fundas, carpetas y todo lo relacionado con los TSG, El Reino de los Duelos es la tienda. Síguelos en Instagram, El Reino de los Duelos Store, o bien en www.elreinodelosduelos.cl y podrás adquirir los productos que tú tanto necesitas y quieres para el juego número 1 del reino. También dar los agradecimientos a cada una de las personas que comenzó a seguir el canal y que se dio el tiempo de opinar y comentar sobre el contenido mitero que hemos ido subiendo semana tras semana. Como también agradecer a nuestros canales aliados que día a día nos apoyan comentando los nuevos videos, dejando sus opiniones y agradecimientos. También a todas las personas que nos siguen desde distintas localidades del mundo y de Chile, invitándolos a que nos escriban desde qué lugar nos ven para así poder agregar una bandera o un símbolo que represente su localidad. Ahora bien, el tema del día de hoy es Proyecto Logia en 1000. ¿Y qué es lo que es esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, este es un formato de juego que hemos ido aplicando con un grupo de amigos en el que todos teníamos cartas de mito y leyenda, pero todos teníamos cartas de distintas ediciones, de distintos bloques y de distintas eras. Y nació o surgió por casualidad prácticamente como una forma de poder incluir que todos jugáramos mitos y leyendas en un formato de carrete o de fiesta, por decirlo de alguna forma, en los que nos juntábamos un grupo de 6 a 8 personas en una casa y cada uno llevaba su mazo. ¿Y qué es lo que era esto? En definitiva, habían personas que llevaban cartas de bloque furia, habían otros que más nostálgicos que jugaban con cartas de primera era, otros con de primer bloque, y algunos incluso agregaron cartas por ahí de crónica y de era imperio. ¿Ya? No es un formato oficial, es un formato casual, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de este tipo o cuál es la idea del proyecto Logia? Es una idea que tiene como propósito o fin fomentar un formato de juego multijugador, porque la idea es que se jueguen de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, lo que ustedes estimen pertinente, ¿ya? También tiene como objetivo incentivar que grupos de amigos jueguen mitos y leyendas, independiente del bloque o formato que cada uno juegue. Y también tiene como propósito incentivar y reutilizar cartas de todos los bloques para que así antiguos gladiadores vuelvan a la arena de juego, ¿ya? También sirve porque se mantiene o se señala como un juego personalizado y con reglas y con restricciones y limitaciones distintas. Nosotros, por ejemplo, en ocasiones baneamos cierta cantidad de cartas, en otros, por ejemplo, decimos ya esta carta se va a aplicar de esta forma, esta carta no se va a aplicar. Por ejemplo, cartas de daño directo como en primera era como Chen o como en primer bloque como por ejemplo Totem del León, señalamos y establecimos cómo los vamos a ocupar, etcétera, etcétera. También sirve para generar un aire fresco a los juegos o a los formatos ya utilizados, aplicando estrategias distintas. Sirve también, como estábamos diciendo, para crear nuevas estrategias, mezclando razas de todas las ediciones de Mito y Leyenda, como por ejemplo Caballero Negro, que salen en el reto, algunos lo mezclan con cartas de primer bloque con la raza Caballero. También están los guerreros de la ira de Nahual, por ejemplo, los mezclan con los guerreros del bloque Furia. Y es una posibilidad, ¿no es cierto? O mayor posibilidad de jugar con amigos en un grupo, en un formato que es 100% casual y que está fomentando más que todo a reírse. ¿Por qué entretenido esto? Bueno, a veces, esto es dependiendo de la partida, pero a veces jugamos con, por ejemplo, el que va a jugar primera era juega solamente con un mazo de primera era, el que va a jugar con un mazo de primer bloque juega solamente con cartas de primer bloque, o bien en algunas partidas mezclamos de todo, mezclamos cartas desde primera era hasta bloque furia, mezclando todo lo que es la anulación, etcétera, etcétera. Es una ensalada, una selva de repente de estrategia, de risa,
Y en estricto rigor, el que se hace un mazo más cabrón, al final se ve perjudicado porque todos lo ataquen a él. También a este formato muchos también le llaman como el formato Battle Royale, pero ese formato Battle Royale lo juegan limitado, es decir, por ejemplo, se juntan 4, 5 o 6 amigos que juegan primer bloque y todos van con sus mazos de primer bloque. Pero nosotros como alternativa lo utilizamos como con todas las ediciones y con todas las cartas que tengan las personas. Ya a nosotros nos pasó que un grupo de amigos tenía una caja de zapatos llenas de cartas y al finalmente las mezclamos entre todas como para pasar el rato y más que todo para jugar. No es un formato oficial, no es un formato tampoco competitivo, al contrario, es todo lo contrario, pero sí, como se señaló, tiene como objetivo, ¿no es cierto?, poder reciclar las cartas y que sea un formato más que todo para reír y para pasarla bien, ¿ya? ¿Cómo lo jugamos nosotros? Acá voy a intentar de explicarlo de una forma muy sencilla. El inicio del juego, por ejemplo, tenemos el jugador 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pueden ser más jugadores, pero aquí nosotros estamos aplicando el ejemplo. Y el jugador 1 lo jugamos al formato a la antigua, o sea, alzamos el mazo, vemos el coste de la carta y el que saca el mayor coste es el que va a partir. Y después así sucesivamente, luego le toca al jugador 2, 3, 4, 5 y 6, con las mismas reglas de mito y leyenda común y corriente, con un oro inicial y con 50 cartas en el mazo. ¿Ya? Y a medida que van pasando los turnos, se va a ir avanzando. ¿Ya? Luego, cuando nos toca, por ejemplo, atacar, en este ejemplo, el jugador 1 elige a qué jugador va a atacar, pudiendo atacar al 2, al 3, al 4, al 5 o al 6. Y a su vez también, por ejemplo, a medida que va avanzando el juego, el jugador 3 también puede atacar a cualquiera de los jugadores que él quiera. Por ejemplo, puede atacar al 2, al 1, al 4, al 5 o al 6. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este formato, de este tipo de juego? Es que todos los jugadores pueden atacar a uno en específico, y es por eso que las cartas cabronas o las que tienen más el power creep más alto, tampoco es tan conveniente tener un mazo de ese tipo, porque todos se van a unir para eliminarlo inmediatamente. Y si todos se hacen mazos cabrones o mazos fuertes, con mucho poder con carta, se van a ir generando alianzas, pero finalmente siempre uno va a tener que ganar, porque el juego se termina cuando queda el último hombre en pie o el último que tiene mayor cantidad de cartas dentro del mazo castillo. Por ende, se pueden generar alianzas, se pueden generar bloques, se pueden generar, por ejemplo, estrategias de que en un determinado turno tú no me atacas, pero el próximo igual te ataco, van a haber traiciones y por eso también es bastante chistoso, ¿ya? También nosotros aplicamos la regla del multiataque. Por ejemplo, acá en el jugador número 3 está atacando con Alejo y con Tancredo, pudiendo, por ejemplo, atacar con ambos aliados exclusivamente al jugador 2, o bien puede repartir el daño atacando 2 de Alejo, imbloqueable, al jugador número 2, ¿no es cierto? Y atacando con Tancredo con 4, ¿no es cierto?, al jugador número 1. Eso lo deciden los jugadores, lo deciden también las estrategias que tengan los jugadores durante el formato de juego. Y también así se transforma un poco más equilibrado el daño y la partida dura un poco más. Pero eso depende de cada uno. Si uno quiere atacar en un solo daño a un solo jugador, no hay problema. Se puede hacer. En cuanto a las anulaciones, estas se aplican para todo el tablero. A modo de ejemplo, supongamos que yo juego una carta. Yo soy el jugador número 3, por ejemplo. Yo juego un talismán y el jugador número 1 me juega un flechero. Automáticamente todos los demás jugadores podrían aplicar sus cartas de anulación. Por ejemplo, el jugador número 2 pudiera decir Valkyria y el jugador número 5 pudiera decir te juego una fe sin límite del bloque Furia. Pero a su vez, yo también, como soy el jugador número 3 y que jugué ese talismán, puedo tirarle un dragón dorado también a la fe sin límite y así sucesivamente. O sea, ¿cuál es lo chistoso o lo entretenido de esto? Es que se genera una interacción o un formato multijugador, porque las cartas en respuesta o que anulan, ¿no es cierto? O cartas en anulación van a ser de forma masivas. O sea que un jugador, por ejemplo, jugador número 5, pudiera salvar al jugador número 2 del ataque de un jugador número 4.
¿Ya? Entonces eso también nosotros lo jugamos así y es entretenido porque, como les comentaba, hay jugadores que tienen cartas solamente de furia, hay otros que solamente tienen de primera era, otros que tienen solamente de primer bloque y así sucesivamente. Entonces las anulaciones se van jugando a medida que se van cumpliendo los intereses o necesidades de cada jugador. También, por ejemplo, las cartas de daño por habilidad, como por ejemplo un Chen o un Tótem del León, lo que hemos resuelto es que en cada turno el jugador se va a pegar 2 de daño. Por ejemplo, la partida se aceleraba mucho si todos los turnos todos los jugadores se pegaban 2 de daño. Por ende se decidió que, por ejemplo, parte el jugador número 2 que tiene el Chen, lo baja. Cuando le toca al jugador número 3, ese jugador número 3 bota 2 cartas. Finaliza el jugador número 3, parte a jugar el número 4 y ahí recién el 4 se pega 2 a partir de la habilidad de Chen. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, con un tótem del guanaco? Ahí tenemos varias posibilidades. A veces lo dejamos de forma libre, porque están también las 3 curanderas, está el Chen, está un Takelot que nombra la habilidad, ¿no es cierto?, para que esa carta pierda esa habilidad. Y también están las curanderas, los saladinos, también están, por ejemplo, los oráculos, oráculo de Delfos, Rómulo y Remo, el esplendor dorado, cartas que también dan oros virtuales. Y el jugador que por regla general juega con tótem del guanaco, automáticamente todos se le van encima y lo atacan directamente a él porque al final todos quieren jugar de forma libre. Hay otras ocasiones en que el guanaco lo dejamos único y así, etcétera, etcétera. Ya la complejidad que hemos conocido en este formato fue que las cartas siempre en Mito y Leyendas dicen tu rival. Por ende, ahí ya tenemos que ponernos de acuerdo de cómo vamos a interpretar o aplicar en esa partida esa carta o esa carta de ahí en adelante, ya que como Mito y Leyenda es un formato de 1 versus 1 y no un formato multijugador, en ocasiones se generan discusiones y todo. Pero discusiones chistosas, o sea, no, pero es que esto sí, esto no, jajaja, y ya, y tómate un copete, ¿cachai? Tómate una cerveza, y es como más para unirse. Aquí en este tipo de formatos de juego no es un formato competitivo, es un formato para las risas, que mantiene las reglas de Mito y Leyenda, pero que a la vez también une jugadores porque son jugadores de diferentes bloques o eras, ¿ya? Así que el día de hoy quería exponer o comentar y poder compartir con ustedes este formato de juego que nosotros jugamos con nuestros amigos, que se llama el formato Logia o Proyecto Logia, ya que precisamente una logia tiene como un fin la unión de los más poderosos para un fin en común. ¿Y cuál es ese fin en común? ¿No es cierto? Jugar mitos y leyendas, y cada bloque tiene un poder especial, ¿ya? Es un formato que está en pañales, es un formato para las risas, no es competitivo, y que el fin u objetivo que tiene es poder unir, ¿no es cierto?, a todos los jugadores de todos los bloques que juegan mitos y leyendas. Cuéntenos qué les parece a ustedes este tipo de formatos de juego, si les gusta o no les gusta. Cuéntenos también qué les parece si Club, por ejemplo, en algún momento pudiera crear cartas que sean de carácter multijugador. También cuéntenos qué les parece si sería pertinente o no crear un formato multijugador para mitos y leyendas. Y así, entre todos, vamos a permitir que el juego número 1 del reino crezca y no muera. Juega donde quieras, juega como quieras, juega mitos y leyendas. Larga vida al juego número 1 del reino y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.